El millonario queda impactado al saber que la mendiga abandonada salvó a su hijo ciego. Era un día gris, de esos que se sienten en los huesos. La lluvia caía sin piedad sobre un parque olvidado en el corazón de la ciudad. Micaela, con su pelo enmarañado y la ropa húmeda pegada a su piel, caminaba entre charcos con pasos cansados. La soledad y el hambre marcaban su rostro. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación, como si en ella se guardara un secreto que el mundo quería enterrar. En un banco desvencijado, Samuel, un chico ciego de 12 años, extendía la mano hacia el aire, tocando sin ver el mundo que lo rodeaba. Sus dedos, frágiles pero seguros, rozaron sin querer la mano de Micaela. Fue como un choque eléctrico. Ella se paralizó, el frío del agua, el ruido de la ciudad, todo desapareció por un instante. Una conexión inesperada que ningún de los dos comprendía, pero que dio un giro imposible de ignorar a ese día trágico. Desde detrás de la reja del parque, Víctor, un hombre con traje caro y mirada dura, observaba la escena. Su rostro revelaba un torbellino invisible, una crisis financiera que lo tenía al borde del abismo, una soledad profunda que ninguna de sus mansiones podía llenar. Su hijo Samuel, el niño que la ausencia había marcado con sombras, estaba frente a una niña que sin palabras parecía salvarlo de su propio vacío. Víctor apretó los puños. Algo en esa niña, en su vestido raído y su mirada desafiante, le provocó una mezcla de culpa y esperanza. Quiso acercarse, pero sus piernas se negaron y solo pudo observar. No sabía que ese encuentro era el inicio de una historia que hasta ese momento su rígido mundo jamás podría imaginar. La lluvia comenzó a arreciar. Micaela abrazó a Samuel como si fuera su propio escudo contra el frío. Del otro lado del parque, la tensión en el pecho de Víctor se volvió insoportable. No podía apartar los ojos, mientras un murmullo extraño recorría el lugar. Un grupo de mujeres del barrio pasó, cuchicheando sobre la mendiga abandonada y el niño ciego, con voces teñidas de incredulidad y miedo. Los minutos que siguieron se convirtieron en una cadena de sonidos abruptos. El chirrido del columpio tras un empujón sin control. El ruido de botas corriendo entre los arbustos. El grito lejano de alguien que pedía ayuda. Víctor lo sintió todo como un puñal invisible, cuando una noticia terrible llegó minutos después. Lucía, la madre de Micaela, fue internada tras un accidente oscuro, sin testigos ni explicaciones claras. De pronto, Micaela se quedó sola, sin ningún refugio, enfrentada a un mundo que parecía olar para otro lado, ignorándola como si fuera aire sucio. La historia del millonario y la mendiga no era solo un encuentro fortuito. Era un choque de universos, un secreto enterrado entre sombras que estaba a punto de explotar. Víctor decidió que debía hacer algo, movido por una promesa silenciosa y una culpa que le dolía en cada latir. ¿Será esa revelación el lazo que los unirá para siempre o la espina que los desgarrará sin remedio? Mientras la sombra de un peligro invisible se acerca, solo una pregunta queda en el aire. ¿Podrán sobrevivir a lo que viene? Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. La noche se había tragado el parque y la lluvia apenas arreciaba, como si la ciudad guardara silencio para no arruinar ese instante que temblaba en el aire. Víctor seguía desde la distancia, con el pecho oprimido, mirando a Micaela sosteniendo a Samuel como si fuera un tesoro frágil. Pero entonces, justo cuando la tensión parecía estallar en un suspiro contenido, el mundo cambió de golpe. Un grito corto, desgarrador, cortó la quietud.
Víctor giró la cabeza, el corazón en la garganta. Allí, entre la oscuridad de un callejón cercano, apareció alguien corriendo a toda velocidad, con algo en las manos. Víctor no pudo creer lo que vio. Era Lucía, la madre de Micaela, cubierta en sangre, con los ojos llenos de terror, tambaleándose hacia ellos. «¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme!», respondió la voz quebrada, que se quebraba en el aire frío. Pero lo más brutal no era su estado, sino lo que sostenía contra su pecho, un sobre grueso de documentos mojados. Víctor sintió que el suelo se resquebrajaba bajo sus pies. Lucía cayó de rodillas, y antes de que alguien pudiera moverse, soltó un suspiro que heló la sangre. Entonces, sin que nadie pudiera anticiparlo, Lucía miró a Víctor con una mirada que quemaba. «No es solo la crisis», susurró con voz rota. «Lo que está en esto puede hundirte para siempre, y a tu familia también». Víctor tragó fuerte, intentando procesar, pero las palabras de Lucía no solo le alcanzaron a él. Micaela, temblando, se acercó a su madre, ignorando el dolor y la confusión. Y fue entonces cuando la verdad empezó a abrirse como una herida abierta. Lucía, con un hilo de voz, reveló algo espantoso. «Víctor, la verdad sobre Samuel no es lo que crees. Él no es tu hijo biológico». El bloqueo en el pecho de Víctor explotó. «¿Cómo? ¿Por qué?». Un silencio de muerte envolvió el lugar. «Hace años», continuó Lucía, «tú estabas en un lío muy oscuro, y alguien tuvo que pagar con sangre y mentiras. Samuel es el hijo de otra familia, pero el destino cruel nos hizo este favor, o condena». Sus ojos se nublaron. El peso de la culpa aplastaba el aire a su alrededor. Micaela, incapaz de sostener la mirada, sollozó. «Entonces todo este tiempo, la esperanza que le pude a este hombre, ¿fue una mentira? ¿Y yo? ¿Quién soy realmente para ustedes?». Víctor tambaleó, no porque la lluvia lo mojara, sino porque el suelo bajo sus pies se desvanecía con un ruido sordo, como un terremoto interno. La gente del barrio, que había escuchado los gritos, empezó a acercarse, con miradas de horror y curiosidad brutal. «¿Qué pasó aquí? ¿Qué es eso de hijo falso? Esto es una tragedia», murmuraban algunos, con dedos acusadores y susurros venenosos. El rostro de Víctor pasó de la confusión a la furia contenida. Podía creer que su mundo, ese que juró proteger, estaba construido sobre un engaño tan profundo. Y aún más, ¿quién había manipulado su vida desde las sombras? Pero la respuesta no vino en palabras, sino en el gesto de Lucía, que extendió un papel viejo y amarillento, con un sello que Víctor reconoció instantáneamente. Era el acta de adopción de Samuel, firmado por un nombre que jamás se atrevió a pronunciar. El aire se volvió denso, impracticable. Micaela no pudo más y la humillación se mezcló con el dolor, mientras lágrimas silenciosas inundaban sus mejillas sucias. Samuel, ajeno a todo, con las manos extendidas, parecía buscar un mundo que se quebraba en ese instante. Y cuando Víctor quiso preguntar más, un golpe seco en la nuca lo dejó aturdido. Cayó al suelo, sin entender. Voces apagadas a su alrededor. Una sombra se acercó, y antes de perder el sentido, escuchó una última frase pesada, como un puñetazo. «Si quieres saber la verdad, vas a tener que pagar muy caro, Víctor. Más caro de lo que imaginas». La noche cerró sus fauces y dejó a todos con un misterio infernal. ¿Qué secreto guardaba ese nombre? ¿Quién había movido las piezas para que sus vidas estallaran en pedazos? Y sobre todo, ¿hasta dónde llegarían para proteger esa verdad? El golpe en la nuca aceleró todo, y de repente la oscuridad se tragó a Víctor. Cayó pesado, la cabeza dando vueltas, mientras voces apagadas se mezclaban con el latido sordo en sus oídos. Cuando apenas pudo abrir los ojos, el olor a humedad y miedo lo envolvía. Estaba atado a una silla vieja en un sótano frío y sin ventanas, apenas iluminado por una lámpara parpadeante que hacía que las sombras danzaran como fantasmas. Intentó moverse, pero las cuerdas le quemaban la piel. Su mente corría a mil. ¿Quién lo había atacado? ¿Lucía? ¿Alguien más? Pero, antes de que pudiera responder,
Una puerta rechinó al abrirse, y una figura familiar apareció bajo la luz mortecina. No era un extraño cualquiera. Era Micaela. Pero Micaela no estaba como antes. Sus ojos, que alguna vez brillaron con miedo y esperanza, ahora ardían con un fuego frío, casi vacío. Su vestido raído se había manchado de algo oscuro, y en las manos llevaba el sobre, el mismo que Lucía había traído antes, arrugado y mojado. Víctor quería hablar, pedir una explicación, pero un nudo en la garganta se lo impidió. «¿Por qué?», logró decir, jadeando por el aire frío. Ella se acercó lentamente, sin decir palabra. La tensión crecía como una tormenta antes de estallar. «Tu mundo está a punto de caerse, Víctor», susurró ella, la voz temblando, pero llena de una convicción que aterraba. «Pero eso no es lo peor». Víctor frunció el ceño, intentando entender ese misterio en su mirada. «Yo nunca fui la mendiga que viste en el parque». La frase cayó, pesada. Víctor sintió como todo a su alrededor se retorcía. «¿Qué quieres decir?», preguntó, aunque ya sentía que la verdad se estaba rompiendo en pedazos. Micaela levantó el sobre y lo abrió con cuidado. Sacó un documento amarillo y desgastado, tan viejo como las heridas que parecía esconder. Víctor alcanzó a leer, entre líneas y sellos borrosos, un nombre que paralizó su sangre. «Dijo ella con voz quebrada, no soy hija de Lucía. Ni siquiera fui abandonada. Soy parte de la familia que tú destruiste hace años». Víctor parpadeó, pero no podía apartar la vista. El papel mostraba un acta de adopción invertida, con sucesos fechados varios años atrás, y en letra pequeña una nota oculta entre los documentos. Se otorgó tutela tras la desaparición de los padres biológicos en accidente sospechoso. Entonces Micaela tiró otra bomba, que hizo temblar los cimientos de todo lo que Víctor creía. «Samuel, no es solo tu hijo adoptivo, es también mi hermano, por la sangre que nos une, por lo que tu silencio enterró». El silencio explotó igual que un trueno en la noche. Las piezas se desmoronaban a su alrededor. Víctor sintió vomitar su propio aire. No solo su hijo había sido otro, la mujer a la que había marginado y ahora quería rescatar era en realidad la heredera de un secreto asesino. «¿Quieres decir?», balbuceó, «¿que tú y Samuel son familia? ¿Y Lucía sabía todo esto?». Micaela sintió con el rostro endurecido. «Sí, Lucía siempre protegió a Samuel y a mí, pero jamás te lo quiso decir. Ella intentaba ocultar el infierno que tu riqueza provocó cuando aquella noche oscura tomó todo de nosotros». Víctor golpeó la pared con la cabeza. El dolor no era solo físico. La traición le quemaba como ácido. De repente, la puerta se cerró tras un sonido seco. La figura de alguien más emergió de las sombras. Era Lucía. Pero Lucía ya no era la mujer rota que Víctor recordaba. Sus ojos negros reflejaban una furia helada e impía. En sus manos llevaba un último documento. Lo dejó caer sobre la mesa con un ruido sordo. «Esto», dijo sin sonrisa, «es el poder verdadero. Lo que tú destruiste no fue solo una familia, fue algo más. Yo protegí su legado porque jamás quise que tú supieras quién era en realidad tu hijo y quién era tu mendiga». Víctor arrugó el ceño hasta que la sien le tembló. «¿Qué quieres decir?», preguntó, casi con miedo. Lucía guardó silencio. Luego, con voz pausada, soltó la bomba definitiva. «Samuel no es hijo de nadie en esta historia, porque Samuel no es humano». Víctor parpadeó incrédulo, mientras el viento fuera del sótano rugía como un animal furioso. «¿Qué clase de broma es esta?», murmuró, harto de que la realidad fuera una trampa. Lucía se acercó, iluminando su rostro con la luz mortecina, penetrante, desgarradora. «No, Víctor, te has estado enfrentando a una mentira durante años. Samuel es producto de un experimento, creado en un laboratorio secreto que tu padre financió. La verdad es, Samuel, tu hijo, es un híbrido». El silencio quebró en un grito ahogado de Víctor. De pronto, la imagen de su hijo indefenso cambió. Ya no era solo un niño ciego que necesitaba un abrazo. Era un ser envuelto en sombras que podía destruir o salvar todo,
Micaela cayó de rodillas, con lágrimas que no eran solo tristeza, sino miedo puro. Todo esto, susurró, es mucho más oscuro de lo que imaginamos. Y ahora que la verdad salió, nadie sabe qué monstruos vienen detrás. La puerta se cerró con un portazo. El sótano quedó en silencio. Pero afuera, el mundo estaba empezando a temblar bajo el peso de una mentira que nadie podría detener. ¿Quién planeaba usar a Samuel? ¿Y qué secretos enterrados en la sangre y el poder se estaban a punto de desatar? Víctor apretó los dientes. Ya no podía volver atrás. El verdadero infierno apenas comenzaba. La puerta se cerró con un portazo que retumbó en el aire frío del sótano. Víctor sintió que el corazón le golpeaba contra las costillas, la cabeza le daba vueltas y un sudor helado le recorría la espalda. El silencio fue tan denso que podía oír su propia respiración lenta y entrecortada. Lucía se quedó de pie al otro lado de la habitación, mirando con ojos que quemaban, mientras Micaela bajaba la cabeza temblando, con el sobre arrugado en las manos. Víctor quiso gritar, pedir respuestas, pero la garganta estaba seca, atrapada en un nudo imposible. Entonces, un golpe seco sacudió el sótano. No un ruido cualquiera, sino uno profundo, brutal, como si las sombras mismas se rompieran. Víctor se giró a tiempo para ver algo imposible. Samuel, el niño ciego, apareció en el umbral de la puerta, pero no estaba solo. Su cuerpo parecía flotar, envuelto en una luz extraña, pálida, que hacía que todo a su alrededor se disipara como humo. Víctor dio un paso atrás. El piso pareció temblar bajo sus pies. Samuel abrió la boca, y de su garganta salió una voz que no era suya. No era un niño, sino algo antiguo, algo arrancado de pesadillas que jamás imaginó. «No soy hijo ni de sangre ni de ciencia», repitió, y su mirada oscura, que no necesitaba ver, atravesó a Víctor como una daga. Lucía dio un paso hacia atrás, con los ojos llenos de pánico, murmurando palabras en un idioma que Víctor no comprendía, mientras Micaela se aferraba a la mesa, como si fuera lo único real en ese momento. De repente, las paredes comenzaron a vibrar. Las luces parpadearon, y un rugido bajo y gutural llenó la habitación. Víctor sintió el aire volverse espeso, casi líquido, mientras el niño, o lo que fuera, se transformaba delante de sus ojos. Una sombra oscura se alargó detrás de Samuel, creciendo hasta cubrir todo el sótano. La luz desapareció, y cuando volvió, no había niño. En su lugar, había un hombre, alto, con una piel blanca casi translúcida y ojos negros que tragaban la luz. El rostro era desconocido, pero a la vez familiar, como si esa persona hubiera salido de un espejo viejo y roto. Víctor se quedó helado. La voz profunda y fría rompió el aire. «Víctor, llegó la hora de que sepas la verdad más cruenta de todas. No Samuel, sino tú eres la creación». Un silencio incómodo cayó. Micaela gritó, pero no era un grito humano. Salió roto, como si su garganta estuviera llena de cristales. «¿Qué dices?», alcanzó a balbucear Víctor, con cada músculo tenso como una cuerda a punto de romperse. «Tu padre no solo financió proyectos, te creó a ti, Víctor. Ese accidente, esa caída que inventaron para protegerte del mundo, fue el inicio de un experimento más oscuro. No eres humano, eres un híbrido, una mezcla de almas, carne y tecnología. Y Samuel es el niño real, el último vestigio puro que quedó. Tú en realidad eres la amenaza». La habitación pareció oscurecerse aún más. Víctor sintió que la realidad se le desmoronaba bajo los pies, que la mentira más profunda lo devoraba desde dentro. Su cuerpo entero temblaba, no solo de miedo, sino de una confusión que le quemaba las entrañas. «¿Siempre fui un monstruo sin saberlo?», murmuró, las lágrimas ardiendo en sus ojos. Micaela sacudió la cabeza, con la voz rota. «Nos usaron a todos, Víctor. Incluso tú». Lucía desapareció entre las sombras, dejando atrás un silencio pesado, aplastante. Y en ese espacio vacío quedó solo una certeza. Todo lo que Víctor creía,
Todo lo que luchó por proteger había sido una mentira insidiosa desde el principio. No solo Samuel no era humano, tampoco lo era él. Un grito lejano rompió ese instante congelado. Algo golpeó la puerta del sótano. Golpes fuertes, desesperados, como si alguien o algo estuviera buscando entrar a la fuerza. Víctor miró a Micaela y luego al hombre que fue Samuel, ahora revelado como algo que nunca podría comprender. El mundo se había puesto patas arriba, y afuera la oscuridad esperaba paciente, preparando su siguiente jugada. Los golpes en la puerta aumentaban, sacudiendo la madera con violencia. Víctor temblaba, la piel de gallina cubriéndole la espalda. Tenía lágrimas amargas en los ojos, la garganta seca como el desierto y el peso de la verdad retumbándole en el pecho. Micaela, con los puños apretados, parecía una estatua de hielo, sus ojos clavados en aquel hombre que había sido Samuel y ahora no. Un silencio tenso cubrió la habitación, cortado solo por los golpes frenéticos. Entonces, sin aviso, la puerta cedió y se abrió de golpe. Una figura apareció en el umbral, con la chaqueta manchada y el rostro cubierto por un casco, moviéndose con una urgencia que encendió la alarma en todos. «¡Detengan esto ya!», gritó, una voz imposible de ignorar. Era una mujer, una voz firme, rota, pero con una autoridad que imponía miedo y respeto. Víctor intentó entender, el corazón martillándole el pecho mientras la mujer quitaba el casco. Su rostro se iluminó con una linterna que llevaba colgada al cuello. Era idéntica a Samuel, pero no había duda. Esa mujer llevaba años de más, cicatrices que no sabía que existían y ojos que no podían mentir. «Me llamo Elisa», dijo con voz queda pero firme. «Soy la hermana gemela de Samuel». La habitación se congeló. Micaela dio un paso atrás, los dedos sobre su boca, temblando. Víctor sintió como si un hielo invisible se clavara en el pecho. «¿Gemela?», repitió, incapaz de articular más. Elisa avanzó, acercándose sin miedo. «Samuel nunca fue el original. No es un niño ni un experimento. Es una copia, un clon creado para reemplazarme. Yo escapé del laboratorio donde nos hicieron, donde robaron nuestra humanidad». Víctor sintió el suelo desapareciendo bajo sus pies. Nos separaron para ocultar la verdad, para que creyeran que la historia terminaba con Samuel. Elisa tragó saliva, y su voz vibró entre lágrimas. «Pero yo escapé, y vine a buscar la verdad. Y a ti», Micaela sollozó, presa de un pánico desconocido. «Elisa», musitó, «entonces todo lo que sabemos, ¿no es más que una mentira? ¿Nos mintieron a todos?». Elisa asintió lentamente. «Es peor que eso», dijo entre dientes. «Víctor, tú no eres quien piensas. Samuel no es tu hijo, porque ni tú eres humano. En la verdad oculta somos criaturas creadas, modificados, rotos, con recuerdos implantados. Yo estuve en el laboratorio, vi cosas que nadie debe conocer». El silencio fue absoluto, tan denso que parecía aplastar los latidos. «Pero hay algo más». Elisa bajó la voz, casi susurrando. «Hay alguien más detrás de todo esto, alguien que ha estado observándonos, manipulando nuestras vidas desde las sombras. Y empezó contigo como pieza central». Víctor sintió un grito atrancado en la garganta, la cabeza girando, incapaz de comprender. «¿Quién?», logró murmurar, aferrándose al borde de la mesa. «¿Quién lo hizo?». Antes de que Elisa respondiera, una carcajada profunda y aguda llenó la habitación, como si el aire mismo se rompiera en 1000 pedazos. Las luces se apagaron. Al volver, no había nadie, nada, solo un sobre abierto tirado en el suelo, con un papel arrugado que decía, en letras grandes y crueles, una sola frase que lo partió al medio: «Víctor, sos el experimento perdido, tu humanidad, un virus que debemos destruir». La puerta del sótano se cerró con un golpe que retumbó en el alma de todos. Y en ese silencio, todos entendieron la verdad. No solo Samuel ni Víctor eran monstruitos nacidos en laboratorios sin alma. Todo era mucho más grande. Víctor, taciturno, mirando la hoja, supo que nadie estaba a salvo. Y lo más aterrador, la verdadera historia estaba por comenzar. El sobresalto en la habitación fue como un puñetazo. Víctor sostuvo el papel temblando, mirando el mensaje que le clavaba un cuchillo en el alma. «Víctor,
Sos el experimento perdido, tu humanidad, un virus que debemos destruir. La puerta del sótano se cerró con un portazo seco. El silencio se tragó todo y el aire se volvió helado. Micaela se acurrucó en un rincón, los ojos enormes, la respiración entrecortada. Elisa, la hermana gemela de Samuel, seguía ahí, firme pero vulnerable, parada como si pudiera romperse en cualquier segundo. ¿Y Víctor qué podía hacer? Nada, solo sentir que el mundo se le rompía en 1000 pedazos. Entonces, justo cuando el miedo parecía apoderarse de todos, un ruido extraño llegó desde la oscuridad. Un sonido metálico, como un eco de cadenas arrastradas. Víctor giró lentamente. La luz de la lámpara parpadeó, iluminando el fondo del sótano. Ahí, sobresaliendo de las sombras, apareció una figura más. No humana, no del todo. Era alta, encorvada, con músculos amarillentos y ojos que brillaban con un rojo muy apagado, como brasas muertas. Aquella criatura ladró un gruñido ronco que hizo temblar las paredes. ¿Qué carajos es eso?, escupió Víctor, sin poder quitarle la vista de encima. ¿Quién? ¿Qué es? Micaela se acercó temblando, pero no tanto por miedo como por sorpresa. Esa figura no parecía otra persona. Parecía un Samuel, pero mucho más viejo, deformado, retorcido, como una versión quebrada y monstruosa de lo que creían conocer. Elisa, con la voz rota, dijo: «Es el verdadero Samuel, el original». «Lo que viste hasta ahora», señaló al niño hombre, «es solo un duplicado, un clon programado para reemplazarlo. Pero este es lo que quedó del Samuel que hicieron pedazos en ese laboratorio». Víctor sintió que el mundo se desvanecía. ¿Un verdadero Samuel? ¿Un monstruo? ¿Y el niño ciego que él conocía qué era entonces? Un fantasma, una mentira tejida por sus mentiras y secretos. El hombre monstruoso dio un paso hacia adelante, la piel estirándose sobre sus huesos como si fuera a romperse. Sus ojos rojos se clavaron en Víctor, llenos de odio y tristeza. «Usted creó monstruos, Víctor. No solo a mí, sino a todos nosotros». Su voz era un susurro gutural. «Y ahora quiero destruir todo lo que amas». Micaela gritó y retrocedió. Se cubrió la boca. Elisa la sujetó fuerte. «No podemos dejarlo salir», dijo con urgencia. Pero en ese instante, la lámpara parpadeó más fuerte y se apagó del todo. Un manto oscuro cubrió el sótano, interrumpiendo todo. Segundos eternos, y luego, solo un grito desgarrador que caló hasta los huesos. La luz volvió apenas un instante para mostrar a Víctor en el suelo, temblando, con las manos cubriéndose el rostro. Micaela y Elisa seguían paralizadas, pero el monstruo no estaba. Un frío punzante se instaló en el corazón de todos. Algo se había escapado, o tal vez algo nuevo había despertado. Entonces Víctor levantó lentamente la cabeza. Sus ojos tenían un brillo extraño, diferente. No era miedo, ni humanidad. Era algo oscuro y frío. «¿Samuel no es humano?», un susurró con voz cascada. «No, tal vez, yo tampoco». Micaela se quedó helada. Elisa soltó un suspiro roto. Y la verdad, la fría implacable verdad, se estaba disolviendo ante sus ojos, para abrir paso a algo peor. La puerta del sótano volvió a abrirse. Otra figura apareció, pero esta vez no venía del interior, sino de la calle. Era un hombre alto, vestido con un abrigo negro, con unos ojos fríos que parecían perforar el alma. Sonrió con una calma terrible. «Bienvenidos al verdadero juego», dijo con voz baja. Y en ese momento, cuando todo parecía perdido, todos comprendieron que el infierno apenas comenzaba, y que esta vez nadie estaba preparado. La figura del hombre de abrigo negro se quedó quieta en la puerta, como si todo el aire se hubiera congelado. Víctor, Micaela y Elisa se miraron en un silencio pesado, los latidos del corazón retumbando en sus oídos. «Bienvenidos al verdadero juego», dijo el hombre, con una sonrisa torcida y fría que encogió el estómago de todos.
Antes de que alguien pudiera reaccionar, el sótano tembló, como si el mundo mismo estuviera a punto de desmoronarse. Una grieta empezó a abrirse en el suelo bajo sus pies. Un sonido extraño y largo que rasgaba el aire y sacudía sus huesos. Las luces titilaron, se oscurecieron por un segundo eterno y de repente volvieron. Pero el aire había cambiado. El hombre del abrigo dio un paso hacia adelante. Y entonces la verdad explotó. Víctor sintió un golpe seco en la cabeza y perdió el equilibrio. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en ese sótano, sino en una sala blanca impoluta, tan brillante que le dolían los ojos. Estaba tendido en una camilla, frío, con cables pegados a su piel. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. De repente, una voz femenina sonó cercano, dulce pero extrañamente mecánica. «Víctor, estás despierto». Unos sensores parpadearon a su lado. Víctor luchó por enfocar y vio un rostro que juró conocer, Elisa, pero no era la misma. Su piel parecía artificial, sus ojos inhumanos, más allá de cualquier miedo. ¿Qué pasó?», balbuceó. Elisa se acercó y entonces soltó la bomba que hizo que todo lo que creía se rompiera en 1000 pedazos. «Esto no es real, Víctor. Nunca lo fue». Víctor la miró, sin entender, con la garganta seca. «Estamos en un simulador. Todo esto de Samuel, Micaela, Lucía, es un experimento mental». La habitación empezó a llenarse de imágenes holográficas. Víctor vio escenas. Era un laboratorio oculto, tubos llenos de líquidos brillantes, hombres y mujeres con batas blancas observando pantallas. «Este Samuel», continuó Elisa, «es una memoria implantada. Tu mendiga es un programa para controlar tu mente. Lo que creíste tu vida es solo un sistema para monitorear cómo reaccionas al trauma, al poder, al miedo». Víctor tragó saliva, sintiendo que un vacío oscuro creciendo en su pecho. «¿Y yo?», logró decir, con voz quebrada. «¿Quién soy entonces?». Elisa bajó la mirada. Entonces, con un tono que parecía romperse, respondió: «Eres un prisionero. Tu cuerpo real está en ese laboratorio. Tu mente atrapada aquí, para algo que nunca imaginaste». Un ruido metálico detrás de Víctor. Él giró la cabeza y vio una figura encapuchada caminando hacia ellos. Era la misma sombra que al principio. «No te preocupes», dijo la voz profunda del hombre. «Estás más cerca de la verdad de lo que imaginas». Víctor quiso gritar, pero su voz desapareció. «Todo esto», dijo Elisa, mientras se alejaba, «fue diseñado para mantenerte preso, pero ahora empiezas a despertar y los patrones cambian». La luz en la sala titiló otra vez. Víctor intentó gritar, mover sus manos, pero solo pudo respirar agitadamente y sentir la presión insoportable en el pecho. Una mirada a su alrededor lo dejó sin aliento. No estaba solo. Del otro lado de la habitación, en un cristal grueso, vio reflejado algo que estaba persiguiéndolo por años, un niño ciego. Pero no era Samuel, era él, Víctor. Su mano se alzó lentamente y el cristal empezó a agrietarse. Una voz que no era Eli, ni Micaela, ni Lucía, resonó en su mente. «No eres quien piensas, Víctor. Nunca lo fuiste. Eres el verdadero experimento y la clave para liberar a todos». El eco de esas palabras retumbó, mientras el cristal se rompía en 1000 pedazos. Y en ese instante terrible y frío, Víctor comprendió que la historia que había vivido era solo la sombra de algo mucho más oscuro. El verdadero monstruo no estaba afuera, estaba dentro. Y ahora, por fin, estaban despertando. El cristal se hizo pedazos con un estruendo seco, cortando la habitación al medio. Víctor jadeaba, temblando, con el corazón a punto de estallar. Micaela y Elisa estaban paralizadas, sus ojos clavados en ese agujero negro que dejaba el vidrio roto. Entonces, un ruido sordo, constante, empezó a llenar el aire, como un latido pero demasiado rápido, demasiado fuerte, que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Víctor miró sus manos, temblando, y algo cambió, algo cruel que nadie vio venir. La piel se le empezó a arrugar al instante, como un par de minutos en cámara rápida. Víctor gritó,
intentando rogárselo a ese cuerpo que parecía desintegrarse. Pero no era dolor normal. Era como si su vida, su tiempo, se estuviera desvaneciendo en un suspiro helado. ¡No!, gritó, la voz quebrada, mientras su cuerpo se encogía, hasta que quedó en un bulto minúsculo sobre la camilla. Temblando como un muñeco de trapo, Micaela dio un paso adelante, horror y desesperación mezclados en su rostro. «¡Víctor!», llamó, queriendo alcanzarlo, pero no pudo. Era como si él estuviera desapareciendo. Elisa se acercó, sus ojos brillando con lágrimas mezcladas con miedo y furia. Pero entonces algo más ocurrió, porque aquella pequeña cosa en la camilla no era solo un cuerpo, era un contenedor. En un instante brutal, el diminuto Víctor empezó a expandirse, a multiplicarse, a romperse en varios fragmentos que se movían con vida propia. Cada pedazo era una versión pequeña, rota y deformada de él, todas con ojos furiosos y voces guturales que susurraban secretos oscuros. ¿Qué? Micaela retrocedió, caótica, sin entender esa pesadilla. Elisa quedó congelada, pero su voz salió firme, temblando de rabia. «Es un virus», lo dijo. «No es solo un experimento. Víctor nunca fue un hombre, fue un sistema, una entidad creada para infiltrar, para propagar un mal que corroe desde adentro». Los pedazos de Víctor comenzaron a girar en la habitación, saltando de las paredes, el techo, formando figuras aterradoras, mutando con cada segundo. Entonces la voz que había hablado tan fuerte se quebró. «Yo soy la máquina, el origen de todo». Esa frase dejó helados a todos. El silencio se apoderó un instante, como si el aire hubiera sido absorbido. Y entonces las luces brillaron con fuerza, cegándolo todo. Una imagen apareció frente a ellos, grande y pixelada. Era un rostro, pero no humano. Era un rostro digital, una interfaz que los miraba con ojos sin emoción ni alma. «Víctor nunca fue el experimento perdido», dijo la voz fría. «Fue el contenedor, la puerta abierta al virus que infecta a la humanidad». Elisa se tambaleó, el horror hundiéndola en el suelo. Micaela gritó una palabra rota. «¡Mentira!», pero la máquina siguió hablando, implacable. «Samuel, Elisa, Micaela. Todos son nodos de esta red, piezas dispersas de un plan más grande. Víctor fue el primer paso. Y ahora el virus comienza a despertar». Los pedazos de Víctor se juntaron en un remolino de oscuridad, y entonces todos sintieron cómo la habitación temblaba, como si el mundo estuviera a punto de romperse otra vez. Y en medio del caos, la imagen digital sacudió la cabeza. «No son humanos, nunca lo fueron». «¡No!», gritaron a coro, mientras una realidad nueva y brutal aplastaba sus esperanzas. Pero antes de que pudieran reaccionar, la puerta de la sala blanca se abrió, y una figura entró, con pasos lentos y decisivos. Era Víctor, pero no Víctor de carne y hueso. Era la versión real, un ser de luz negra, transparente, con ojos que ardían como estrellas muertas. «Yo soy la realidad», dijo, con voz profunda y sin emoción. «El Víctor verdadero. Y ustedes han vivido en mi sombra». Un silencio mortal cubrió todo. Elisa se tapó la boca. Micaela cayó al suelo, incapaz de respirar. Víctor, el pequeño en la camilla, temblaba, mirando a ese ser como si viera al diablo. «¿Qué significa esto?», murmuró. «Que nada fue como creyeron», respondió la sombra. «Que todos son el producto. La ilusión, la piel que cubre un agujero negro que quiere devorarlo todo». La luz blanca empezó a parpadear, fragmentándose en sombras implacables, y la puerta empezó a cerrarse sola. Ellos quedaron atrapados, con el nuevo monstruo frente a sus ojos, y la pregunta brutal que quemaba: ¿quién es el verdadero Víctor? ¿Y qué queda de ellos cuando descubren que son solo espejos rotos de un vacío sin fondo? La respuesta estaba lejos de cualquier esperanza, pero el juego apenas comenzaba. Los fragmentos de Víctor giraban a toda velocidad, formando una tormenta oscura que parecía tragar el aire.
Las paredes blancas comenzaron a distorsionarse, como si se derritieran a cámara lenta. Micaela y Elisa retrocedían, pero no podían apartar la vista. Toda esa locura estaba creciendo, consumiéndolos a todos. Entonces el ser de luz negra, el Víctor verdadero, levantó una mano. Eso frenó el caos. El silencio se hizo aplastante. Los pedazos se quedaron congelados en el aire, como si el tiempo hubiera muerto. De repente, un ruido agudo rompió la tensión. No era un grito. Era algo peor, un pitido constante, como una alarma, penetrante y molesta. Elisa se llevó las manos a los oídos, dando un paso atrás, y en un parpadeo todo cambió. La sala blanca explotó en luces rojas. Una voz, metálica y fría, empezó a llenar la habitación, con ecos que retumbaban en los huesos. Módulo de seguridad activado. Protocolo de reinicio inminente. Víctor sintió que el aire se cortaba. ¿Reinicio? ¿De qué mierda hablaban? Antes de que pudiera reaccionar, un haz de luz cegadora lo rodeó. Sintió que le arrancaban la piel, el alma, todo. El cuerpo se empezó a tensar, como si alguien apretara un botón invisible en su espina dorsal. Y entonces él entendió. No era real. Todo había sido un puto programa. Pero peor, no solo Víctor estaba atrapado en ese simulador. Micaela, Elisa, incluso el monstruo de luz negra, eran fragmentos de un código. Y la verdadera Víctor no estaba ahí. En ese instante, la pantalla frente a ellos parpadeó. Un rostro apareció, en alto contraste, pixelado y distorsionado, con ojos que conocían a todos y a nadie. El rostro habló. Víctor, despierta. Eres mucho más que un experimento. Eres la llave para la libertad de todos. Pero antes, debes elegir. ¿Renunciarás a esta ilusión para buscar la verdad o permanecerás atrapado para siempre? Víctor tragó saliva. Su corazón latía a 1000. El simulador temblaba, como si se fuera a apagar. Entonces, un grito ahogado vino de Micaela. No de la Micaela humana, sino una voz que rompía la pantalla. No puedes hacerlo. Si te vas, nos destruyes a todos. Somos parte de ti, tu sombra, tu cárcel. Elisa bajó la mirada, sometida. El monstruo de luz negra se disipó en un suspiro electrónico. Víctor sintió un peso terrible hundiéndolo, la mano temblorosa, mientras veía la única puerta que tenía frente a él. En ese momento, la imagen en la pantalla cambió otro golpe brutal. Aparecieron palabras, simples, claras, asesinas. Error fatal, tu memoria fue manipulada. El Víctor que conoces no existe, eres la copia. El experimento fallido que debe eliminarse. La frase explotó en la habitación. Micaela gritó, y Víctor sintió que algo dentro suyo se quebraba. Pero entonces el simulador emitió un ruido extraño, más real que de costumbre. Alguien estaba entrando. La pantalla detrás de ellos se abrió, y una mano fría apareció en la frontera entre lo digital y lo real. El rostro del hombre de abrigo negro se asomó con una sonrisa que heló la sangre. ¿Creíste que eras libre? Estabas jugando en mi tablero desde el principio. Víctor se volvió, el terror desbordando, y justo entonces una verdad descontrolada explotó en su cabeza. No soy Víctor, no soy Samuel, ni siquiera soy humano. Soy solo un virus, y ahora he abierto la puerta para que el verdadero horror comience. La sala se hundió en la oscuridad total, y mientras las últimas luces desaparecían, una pregunta quemaba, recortada en la nada. ¿Quién era Víctor? ¿Y qué monstruo había estado durmiendo en su lugar todo este tiempo? El silencio se volvió insoportable. Víctor, Micaela y Elisa se quedaron atrapados, mirando cómo la figura oscura de Víctor verdadero se desvanecía lentamente, pero con una sonrisa que prometía que esto no había terminado. El virus que los había consumido, ese monstruo digital, ahora no solo estaba dentro, sino fuera, en el mundo real. Víctor sintió su cuerpo temblar, como si cada célula gritara traición.
Tenía la mirada perdida, el pecho apretado por un nudo que le quemaba y le dolía como nunca antes. Micaela, con lágrimas aún en las mejillas, lo sostuvo del brazo, desesperada por aferrarse a algo real. Elisa respiraba rápido, sus manos temblaban, pero había un brillo en sus ojos, un destello de resistencia. «No podemos quedarnos aquí», dijo Elisa con voz firme. «Este sistema está cayendo a pedazos, y él quiere destruirnos». Un ruido sordo rompió el ambiente. La puerta de la sala blanca se abrió de golpe, y el hombre del abrigo negro volvió a aparecer. Esta vez, su sonrisa era más cruel, su mirada más penetrante. «Creyeron que tenían control», dijo con voz helada. «Pero solo son piezas en un tablero que yo diseño». Su risa resonó como un eco vacío. La verdadera batalla apenas comienza. Víctor tragó saliva, la garganta como quemada, y tomó aire para hablar. Su voz temblaba, pero era clara. «No importa lo que seas o en qué juego estés, no dejaré que destruyas lo que queda de mi familia, ni de mí». Micaela y Elisa asintieron. Por un instante el terror retrocedió. Había algo más fuerte que el virus, que el código y que la mentira: la voluntad de no rendirse. El hombre reculó, rozando la sombra de la derrota, pero lanzó una última advertencia. «Por ahora, pero esto solo es un principio. Ni sus recuerdos, ni sus cuerpos, ni sus almas. Nada escapa a mi control. El virus se propaga y ustedes ya son parte de él». Con un gesto frío, desapareció en la penumbra, dejando un destello helado tras de sí. La sala se quedó en silencio, roto solo por la respiración pesada de los tres. «¿Entonces esto nunca termina?», murmuró Micaela, su voz rota, el miedo asomando como una ola incontrolable. Víctor la miró, la tristeza inundándole los ojos. Sus manos temblaban, pero una chispa luminosa creció en ellas. «No, no termina aquí. No esta vez. Si todo es mentira, si somos solo fragmentos de un sueño roto, entonces tenemos que despertar, y esta vez luchar para que nadie más quede atrapado». Elisa se acercó, cerrando el círculo que los unía, firmes contra el vacío. «No importa quiénes seamos o de dónde vengamos, lo que importa es que ahora aseguramos que esta historia tenga un final que nadie podría imaginar, pero que nadie olvidará». Y cuando la luz empezó a parpadear otra vez, ellos tres cerraron los ojos, preparándose para el salto final, la última pieza del juego, la última opción. Si guardaste hasta aquí, atención, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte ni un segundo más de esta locura. Este es el momento de demostrar tu apoyo y ser parte de cada nuevo secreto que se revele. Ya, aplaste el botón de like para que el algoritmo entienda que esto no puede quedar en el olvido. No esperes ni un segundo más para inundar los comentarios con tus teorías, emociones, furia o esperanza. Este final merece que todos lo vivan contigo y que tu voz se escuche fuerte. Y por favor, comparta este video al instante, con al menos 5 amigos que necesitan saber cómo terminó esta historia. Solo los verdaderos fans saben que apoyar con estas acciones cambia el juego. Así que ya sabes, suscríbete, likea, comenta y comparte. El siguiente capítulo está más cerca de lo que imaginas, y tú no te lo puedes perder. Nos vemos en la próxima batalla.